Hola, bienvenidos. Yo soy el facilitador Octavio Martínez y el día de hoy nos vamos a dedicar a revisar todo lo que concierne al cierre de esta semana, al cierre de todo este módulo en la semana número 4. Entonces, los invito a que me acompañen. Vamos a ver cosas muy importantes y también vamos a revisar cómo se lleva a cabo paso por paso el proyecto integrador. ¿Están listos? Voy a cambiar a la presentación que preparé para que sea muy breve lo que estaremos checando. Primero, módulo 3, semana 4. Se llama el proyecto integrador, una visión más completa de la realidad, y también vamos a checar el foro de integración. Algo muy importante, una indicación para compartir las dudas. Por favor, considérenlo todos los que nos están acompañando, porque de esa manera va a ser mucho más sencillo que nos comuniquemos. Punto número 1. Escribe, por favor, tus preguntas directo en los comentarios de YouTube, no en otra parte, en los comentarios de YouTube. Segundo, indícame el número de la actividad y el punto donde ha surgido tu duda, ¿sí? Es muy importante que me digas dónde está tu duda, no solamente tu duda, sino en qué parte de la actividad está tu duda para que yo sepa específicamente a qué te refieres y de esa manera va a ser más fácil apoyarte. Punto número 3, explica bien tu duda y en qué requieres ayuda. Indícame en qué requieres la ayuda, no solamente cuál es la pregunta. No voy a poder responder por otros medios y todavía no puedo leer la mente. Espero poder hacerlo en el futuro. Muy bien. Ahora, siguiendo, algo súper importante y los invito a que lo tomen en cuenta todos. Esto es como algo que me gustaría que lo consideraran como un regalo. Siempre lo estoy repitiendo y espero que no sea cansado, pero es algo súper valioso y siempre lo debemos tener en cuenta ya, sobre todo a estas alturas del módulo número 3. Esta, la semana 4, es la semana más importante de los módulos. Es la semana más importante de tu módulo. ¿Qué significa eso? Bueno, que depende de esta semana realmente el que apruebes o repruebes, ¿sí? Las semanas pasadas, bueno, realizamos trabajo muy importante, hicimos actividades que tenían gran peso en la calificación, pero ninguna, en ningún caso como en esta semana. En esta semana se decide, se va a definir todo lo que va a estar ocurriendo. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Miren, primero, fíjense, el proyecto integrador vale 30% de la calificación, o sea, no es poco, es de todas las actividades, de todas las cosas que se hace, es la que más pesa, la que más vale. ¿Qué otra cosa es muy importante? Bueno, además del proyecto integrador, que es en lo que más tiempo le vamos a dedicar, lo que más esfuerzo le vamos a estar, pues, poniéndole, también hay otras cosas muy importantes, que son aquí las que enumeré 2, 3, 4, 5. Foro de integración, que también lo vamos a revisar. Es muy importante que cheques el foro de integración, que lo hagas como se tiene que hacer. Punto número 3, reflexión de mis evidencias. Tan solo la reflexión de mis evidencias, o no sé si está como autoevaluación en tu plataforma, tiene un valor altísimo. Mira, aquí en realidad no dice reflexión, dice autoevaluación en la plataforma. Entonces, es una autoevaluación, no puedes perder puntos en la autoevaluación, a menos que no la hagas. Hazlo en cuanto esté abierta, realízala. No estoy seguro de si hoy lunes está abierta, ¿sí? Pero en cuanto esté abierta, en esta semana tienes que hacer la autoevaluación. Actividad socioemocional. Bueno, ya hicimos una en la semana 2, ahora tienes que hacer la otra, la de esta semana. Tiene un valor también muy alto de 5%. 5% para la calificación global es una puntuación bastante elevada, entonces considéralo hacerlo lo más pronto posible. Todas estas que estoy viendo, autoevaluación, actividad socioemocional y lo que sigue, participación, son regaladas de hacer. Realízalas en cuanto puedas hacerlas y obtén este puntaje que es casi regalado. Bueno, la socioemocional sí requiere atención particular, pero en el caso de la autoevaluación y de la participación ¿en qué consiste? Bueno, en que entres a todas tus actividades y recursos. ¿Te faltó entrar alguna de la semana 1? Pues regrésate a la semana 1 y entra hasta que le quede la palomita, ¿sí? Entonces, en cada uno de los casos tienes que hacer esto, hasta que quede una palomita marcada en el recurso. Tienes que entrar a las actividades, recursos y cuestionarios. Eso va a significar el 5% de tu evaluación total. Todo en total va a sumar un
53%, imagínate, o sea, es algo que no podemos echar en saco roto, es muy importante y siempre lo debemos de considerar. A veces hay compañeros que realizan todo lo que se tiene que hacer con un gran aprovechamiento, en serio. La otra vez me escribió un compañero y me dijo, oiga, tengo una duda, es que me saqué 10 y sí, era buenísimo este estudiante, me saqué 10 en todo, tenía 10 en todo realmente, pero ¿por qué saqué 9 o 8 creo que sacó? ¿Por qué sacó esa cantidad si tenía 10 en todo? Bueno, por algo muy sencillo, no hizo las actividades socioemocionales, no hizo la autoevaluación, eso ya es un 8. Entonces, qué absurdo sería que permitieras que pasara esto. Entonces, vamos a evitarlo. ¿Cómo? Haciendo todo lo que se tiene que hacer y además después echándole ganas a nuestro proyecto integrador. Muy bien, después de esta pequeña reflexión, vamos a pasar hacia esta invitación para que me acompañen en este canal, suscribiéndose y también siguiéndome en Facebook si les ha servido este contenido. Primero, comenzamos con el proyecto integrador, con esta breve recomendación. Para tener éxito en el proyecto integrador, vas a poner especial énfasis, y por eso lo voy a mencionar, en la reseña crítica del punto 7 de manera ordenada, ¿sí? Esto es lo que vas a hacer. Tienes que ser muy ordenadito en el punto 7, muy ordenada en el punto 7, y vas a aplicar lo que aprendimos en las actividades anteriores. Ahorita no sabemos de qué estoy hablando, pero solamente para que tengas ahí en tu mente que la reseña crítica es algo a lo que le tienes que prestar particular atención, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Para hacer nuestro proyecto integrador, debemos incluir siempre una portada, instrucciones de cada paso que ya están incluidas en este documento que se descarga. 3, contenido escrito con tus palabras. Y 4, las referencias que son las fuentes bibliográficas de donde has tomado la información. Por último, recuerda revisar en 2 ocasiones por lo menos tu documento antes de hacer el envío. Esto también es fundamental para que estemos seguros de que lo que estamos enviando no tiene por ahí pequeños errores que se nos hayan escapado. Ahora sí, espero que estén listos. Por cierto, el documento que vamos a ver a continuación también se encuentra en como plantilla, lo compartí, es lo mismo que se descarga, nada más que le agregué ahí algunas guías que pueden serte de utilidad. No es obligatorio que lo uses, y tú también tienes que fijarte en cómo es tu facilitador. Si ve algunos facilitadores, si ven que se utilizó alguna plantilla en específico, puede que no acepten la actividad. Entonces, toma eso en cuenta y si no te sientes totalmente seguro de cómo va a ser la manera en la que podría responderse en tu evaluación, trabaja con tu propio documento y te puedes guiar con lo que vamos a ver a continuación en pantalla, simplemente. En la plantilla lo compartí únicamente para los que sientan esta necesidad de irse guiando sobre la organización de los párrafos, sobre algunas sugerencias de contenido. Entonces, aquí lo tenemos. Primero, acuérdate de incluir la portada. La portada no es obligatoria, sin embargo, hay muchos facilitadores que la consideran casi obligatoria. Entonces, yo siempre la pongo para que no falte. Es mejor que no falte, y además ya está incluido algo que es muy importante, es nuestro nombre, el grupo y el nombre de la actividad. Y bueno, siempre ayuda mucho que tenga también la fecha, ¿verdad? Porque queda claro cuándo se realizó y no da pie a que haya falta de información o incluso confusiones. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, lo que quiero que veamos primero es una visión global de nuestra actividad, que es el proyecto integrador, porque es muy sencilla, es tan sencilla que la podemos disfrutar cuando la vayamos haciendo, ¿sí? Solamente que eso sí nos pusieron, como siempre, un tema de esos que son un poco chocantes, ¿verdad? En este caso, la violencia. ¿Por qué no podría, a la otra, hay que pedir que nos pongan un tema, pues que sabemos que cómo está la realidad en México, pero a veces nos podríamos enfocar en unos temas un poco más amables. Pero bueno, el planteamiento de esta actividad es la violencia. La actividad se divide en 7 puntos principales. Los 7 puntos principales, todos ellos giran en torno de un texto que vamos a leer, más bien de 2 textos que vamos a leer al principio, y del tema la violencia. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos pide? Lo primero que se nos pide en el punto 1 es simplemente que pongamos unas respuestas a 2 preguntas de reflexión. Únicamente vamos a escribir una reflexión, vamos a poner nuestro punto de vista y listo.
Aquí no hay bien ni mal, aunque sí podríamos equivocarnos si cometiéramos alguna falta de ortográfica o pusiéramos algo que no tuviera nada que ver con el tema. Pero en general podemos hacerlo con confianza. Dice así. A ver si podemos agrandar un poco esto. Responde a las siguientes preguntas. No necesitas buscar información sobre el tema, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. ¿Qué sabes sobre violencia? Esta es la pregunta. ¿Qué sabes sobre violencia? Esta es la pregunta. Entonces, acuérdate, lo que yo siempre sugiero es que respondas con lo mismo que te están preguntando. Ojo, cuidado aquí porque por alguna razón dejé la configuración de que se quedara el color en negro, entonces eso puede ser en otro color, tiene que ser en negro. Lo que sé sobre violencia es que, y aquí vas a explicar que la violencia es tal cosa, que no se debe hacer, que sí, lo que sea. Tú aquí no hay problema con lo que pongas, generalmente, ¿verdad? Porque luego las evaluaciones se dan a interpretación, pero en general no creo que haya ningún problema con lo que pongas, siempre que lo expliques bien, ¿sí? Lo que sé sobre violencia es que, y explícalo. Acuérdate de iniciar siempre con mayúscula y termina con punto. Después nos preguntan algo muy similar. Dice, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Y aquí también vas a explicar, mis conocimientos sobre este tema los adquirí, no sé, escuchando, leyendo algún libro, en Wikipedia, no sé. Aquí, obviamente, como sea, practicando la violencia, no sé, lo que sea, lo podemos poner porque está justificado. Simplemente nos están preguntando de dónde surgieron estos conocimientos. Ahora viene el punto 2, que consiste en leer dos textos. Son dos textos diferentes sobre, otra vez, el tema de la violencia. El primero se llama La violencia contra las mujeres a través de la historia. Y el segundo se llama Los rostros de la violencia. Son dos textos con características distintas que después se nos va a pedir que analicemos. Entonces, de una vez, porque yo antes de leer un texto que me están pidiendo, que no voy a leer por gusto, no lo voy a leer por gusto, hay que aceptarlo, lo voy a leer porque me lo están pidiendo. Así va a ser muchas cosas que hagamos en la vida. Entonces, es importante que aprendamos a agarrarle gusto a las cosas, aunque no nos agraden. Y esto es lo que vamos a hacer, porque uno no diría, voy a leer un texto sobre violencia nada más porque sí. Pero lo que sí podemos hacer es abrir nuestra mente y encontrar cuál es el interés, cuál es la aportación de un texto de este tipo y lo que podemos aprender al respecto. Por esto, yo no lo descartaría como algo que es poco interesante, porque en realidad puede ser muy interesante. Sobre todo uno de los dos que a mí me agrada. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos plantean? Dice, texto. Aquí están los dos textos que vamos a leer y nos van a preguntar cuál es la intención de los textos, o sea, el tipo de intención comunicativa, ¿sí? Después nos van a explicar, nos van a preguntar de qué ciencia o disciplina se aborden, desde qué ciencia se aborda el tema y después qué características del conocimiento científico tiene, o sea, lo que hicimos en las actividades pasadas. Entonces, qué bueno que ya sepamos esto porque cuando leamos el texto vamos a parar nuestras antenas y vamos a buscar esto, vamos a rastrear sobre cuál puede ser la intención comunicativa de este texto y cuál es la ciencia que aparece. Después nos van a pedir lo siguiente, nos van a pedir que investiguemos de qué manera estos elementos que se mencionan a continuación han participado en la violencia. Aquí no tiene tanto que ver, y tampoco en el 5, pero en el 6 sí nos preguntan cuál es la intención comunicativa y las posturas que identificamos en cada uno de los textos. Y otra vez vamos a poner la intención comunicativa que nos pidan y vamos a desarrollar una opinión sobre cuál es la postura, o sea, cuál es el punto de vista que identificamos en los temas. Por último, en el punto 7, esto todavía no lo voy a revisar a detalle, solamente estoy adelantando. Por último, en el punto 7 vamos a hacer una reseña crítica. Ya vimos que es una reseña crítica, pero en este caso la reseña crítica va a ser sobre uno de los dos textos
revisados, ¿sí? Considera buscar información adicional en Internet. Entonces, esto vamos a tomarlo muy en cuenta. Ahora, vamos a ver estos dos textos. Primero vamos a comenzar con el de ¿Cómo ves? Que así es la revista, así es como se llama. Ah, no es cierto. Antes de los textos vamos a pasar al tipo de, a la intención comunicativa, sí, perdón. Vamos a pasar a la intención comunicativa porque en 2 puntos nos están preguntando qué onda con la intención comunicativa. Entonces vamos a checar el recurso que se llama intención comunicativa y que te invito a que revises para que tengas claridad sobre qué es esto de la intención comunicativa. Bueno, en principio, lo que es importante es que entendamos que la intención comunicativa, como se lee aquí, se refiere al objetivo de la comunicación, ¿sí? Es decir, lo que queremos alcanzar cuando nos comunicamos. Cuando nos comunicamos, uno dice, bueno, pues lo que quiero es comunicarme, obvio, pero ¿para qué me quiero comunicar? ¿Sí? Es muy diferente de acuerdo a la situación y a mi objetivo cuando me estoy comunicando. Dice, se atribuyen los textos a un tipo o a otro según la intención del hablante, o sea, de la persona que está escribiendo, el autor de ese texto. Por ejemplo, un texto descriptivo, si informa sobre, es descriptivo, perdón, si informa sobre el estado de las cosas, mientras que es expositivo si pretende explicar algo. Bueno, después vamos, no, aquí vamos a poder profundizar un poco más, pero dice, te vamos a presentar un ejemplo para cada tipo de texto. Los textos que tenemos son, los tipos de texto principales son informativo, expositivo, instruccional, narrativo, descriptivo y argumentativo, ¿sí? Y abajo vas a poder profundizar más para conocer en qué consiste. Los informativos, ahí en su nombre está todo. Son textos que sirven para informarnos sobre algo, ¿sí? Por ejemplo, las noticias. Las noticias asumen que nosotros, por ejemplo, no sabemos que acaban de poner a un nuevo secretario de Hacienda. Entonces nos están informando sobre eso. Únicamente es, o por lo menos es su principal objetivo. En cambio, los textos expositivos, aunque puede que nos informen de algo, su objetivo, más que informarnos, es exponer, o sea, profundizar más acerca de un tema, contarnos todo lo que se sabe acerca de ese tema. Por ejemplo, en este caso de la violencia. Un texto expositivo sobre violencia nos va a decir la violencia es esto y esto y esto desde esta ciencia y lo que sabemos es esto y se proponen estas y estas cosas. Esto sería estar exponiendo, sería un texto expositivo. En cambio, un texto informativo diría, acaba de ocurrir un hecho de violencia del cual estamos informando y la violencia tuvo lugar aquí y aquí y aquí. En cambio, un texto instruccional o didáctico tiene el objetivo de instruir, o sea, de educar, de enseñarnos algo. Entonces, en este caso sería, la violencia es esto, y se distingue del expositivo porque, aunque nos está exponiendo, no solamente sirve para contarnos en qué consiste una cosa, sino para enseñarnos. Entonces, el texto instruccional va, por ejemplo, a iniciar, si se refiere, por ejemplo, si se dirige, por ejemplo, a estudiantes de primaria, pues va a hablar en un lenguaje que entiendan los estudiantes de primaria y les va dando información poco a poco para que vayan aprendiendo poco a poco. En cambio, lo expositivo por lo general te suelta toda la información. Y los textos narrativos ya tenemos un mayor conocimiento de ellos, son sobre todo los textos literarios, donde o más bien un buen ejemplo, diría, son los textos literarios donde se cuenta una historia, ¿sí? Pasó esto y esto y esto. Y bueno, un texto descriptivo, como vimos aquí, es uno donde se informa sobre el estado de las cosas. Yo la verdad no me acuerdo mucho de cuál es la diferencia sobre un descriptivo y un expositivo, porque los dos exponen algo, pero para esto mismo tenemos aquí las distinciones. Dice, por ejemplo, en este texto expositivo se nos está hablando de los sismos y nos están contando pues en general sobre los sismos, cuáles son las cosas en general.
En cambio, en el texto descriptivo nos están diciendo, pues, muy detalladamente. Entonces, quizá lo que podríamos decir es que el descriptivo es todavía más específico en los detalles, mientras que el expositivo es más general en los detalles. De todas maneras, a ver, de todas maneras, esto lo vamos a tener que, que revisar con mayor amplitud. Ah, miren, aquí dice algo. Como su nombre lo indica, el texto expositivo tiene que ver con desarrollar un tema, con exponer. En cambio, el descriptivo intenta enunciar detalles y características para que tengamos una idea clara sobre lo que se está contando. Entonces, el expositivo tiene que ser más eh, exponer claramente la situación, mientras que el descriptivo es el que profundiza menos. Bueno, esto es lo que dice aquí. Vamos a pasar directo a nuestros textos, que es los que más nos interesan. Y lo que dejo aquí es que entonces el expositivo expone con más detalle, ¿sí?, que el descriptivo. Ahora sí, vamos a regresar a nuestros dos textos que estábamos revisando, porque justamente los tipos comunicativos de expositivo y descriptivo son los que van a estar más desarrollados con las dos lecturas que vamos a checar. Entonces, no está de más que lo hayamos revisado con detenimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando a los dos textos que vamos a estar checando. Aquí está. Aquí está el primero. El primero, como había mencionado, pertenece a la revista Cómo ves. Y es un texto que se llama Los rostros de la violencia. Fue escrito por Marta Dune y pues vamos a pasar aquí. Dice Los rostros de la violencia. Acuérdense, no vamos a leer todo, solo lo más importante, y vamos a seguir ejercitando esta habilidad para ver solo los puntos básicos, ¿sí? Primer párrafo. El 20 de abril de 1999, Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, llevaron a cabo una balacera en su escuela preparatoria, la prepa de Columbine High School en Littleton, Colorado, en la que asesinaron a 12 de sus compañeros y a un maestro. Hirieron a otros 23 y después se suicidaron, ¿sí? Hechos violentos similares que involucran a adolescentes se han repetido con diferentes rostros y nombres, y también número de víctimas en otros lugares del mundo, y plantean una cascada de preguntas, pero lo más importante es ¿por qué? Y a ver, aquí veo que algunos cayeron en la trampa. Al principio se cuenta como una especie de noticia, pero ¿es realmente una noticia? ¿Estamos frente a un texto de noticia? ¿Qué pasaría si también nos empiezan a contar una narración? ¿Estamos frente a un texto narrativo? Mm, a ver, hay que revisar y hay que ponderar. Esto no es un texto, esto no es una noticia. Al principio puede que nos metan una noticia, pero a ver, ¿qué sigue después? ¿Hay noticias después? Nos están diciendo después el desarrollo del tema. Entonces, no vamos a confundirnos, por favor, con asumir que se trata de una noticia, porque no es una noticia. Fíjense cómo después va desarrollando el tema de una forma muy particular. Dice, se han escrito innumerables artículos tratando de explicar las posibles causas de estos acontecimientos, en apariencia totalmente inexplicables. A Eric y a Dylan los han llamado asesinos, locos, psicópatas, hasta engendros del demonio. Pero estos trágicos sucesos le plantean una pregunta muy interesante a la ciencia. ¿Qué puede suceder para que un bebé se convierta en un adolescente tan enojado? ¿Sí? Entonces,
a ver, verá que aquí no tenemos ninguna noticia. Esto no es una noticia, entonces podemos ya descartar la noticia. No tenemos una noticia, tampoco tenemos una narración, tampoco tenemos qué. Vamos a seguir. La ciencia aún está muy lejos de poder contestar esta pregunta, pero investigaciones recientes en la relación que existe entre la realidad social y psicológica de estos adolescentes y la bioquímica de su cerebro vierte alguna luz en las posibles causas de la conducta agresiva que presentan. Las conclusiones que surgen de estas investigaciones no son tan simples como para concluir que la violencia está programada genéticamente o que un asesino en potencia se esconde en los pliegues de los lóbulos frontales del cerebro, ni en una infancia con maltratos continuos. Ok, ya entendimos. Entonces, el chiste es que está analizando una situación, ¿verdad? Después viene el tema que es la biología de la violencia, va a hablar de cómo se relaciona la violencia con la biología, después los primeros años, que es cuando habla cómo se va desarrollando el niño, después violencia feliz, dice, la cultura popular actual en canciones, videojuegos, internet, películas y programas de televisión ofrece muchos ejemplos en los cuales el personaje más pequeño o el que ha sido humillado y agredido logra vengarse matando y destruyendo a sus oponentes. Entonces aquí sigue haciendo un análisis. Después, ¿qué podemos concluir? Bueno, a todos nos aterran los hechos que sucedieron en la preparatoria de Columbine, pero vivimos en una sociedad en donde la violencia se ha convertido en un espectáculo. Es cotidiano el maltrato de niños, la intolerancia, la impunidad, bla, bla. Debería resultar igual de aterrador que los sucesos de Columbine el haber aprendido a ver a un niño de 4 años pidiendo limosna a las 11 de la noche como quien ve a un semáforo. Resulta muy simplista y hasta cómodo poner etiquetas, culpar a otros, encontrar una causa, una sola que explique estos asesinatos en los que se han perdido tantas vidas, esperanzas, sueños, futuros. Pero el tema de la violencia es extremadamente complejo y presenta muchas facetas. Entonces, ya vimos que de esto se trata el tema, de que va a presentar muchas facetas. Este es su punto de vista muy claro del autor. No necesariamente tiene razón, pero él dice que son muchas cosas, no una más importante que otra. Dice, si la conclusión fuera que la principal causa del aumento de violencia entre adolescentes está únicamente en una patología del funcionamiento de su cerebro o en la conducta dictada en sus cromosomas, mucho podríamos hacer para combatirla. Pero si si es el resultado de muchos factores, el problema es realmente complejo. Y en este cóctel de factores, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Aspectos en los cuales pensar, decidir y actuar. Entonces, aquí tenemos una mezcla de tipos de texto y de información, de forma de exponer la información. Por ejemplo, tenemos claramente, como habíamos puesto, informativo al principio, pero ese fue muy poquito. Instruccional, en realidad no, porque no nos están instruyendo sobre nada. Narrativo, pues tampoco demasiado. Pero sí tenemos mucho de expositivo, se nos está desarrollando un tema. Descriptivo, sí, pero no tanto porque no profundiza. Y argumentativo, porque está argumentando, está generando un argumento, entonces está eh, defendiendo un punto de vista, ¿sí? Entonces, aquí es donde tú vas a entrar y vas a tener que justificar cuál es la que te parece. Yo te digo, mi punto de vista, porque no hay una lista de respuestas, entonces tu facilitador también ahí va a tener una perspectiva. Pero lo que yo te sugiero es que lo que pongas lo puedas justificar bien. En este caso yo veo que tiene mucho de argumentativo y también bastante de expositivo. Desde mi punto de vista creo que es más expositivo, pero el caso es que tú lo puedas justificar y decir es expositivo porque, ¿sí? Y también podría ser argumentativo porque argumenta, sobre todo en la conclusión está argumentando, está diciendo, pues no son todos estos factores unos más importantes que otros, todos son importantes y todos tenemos responsabilidad. Aquí está defendiendo un punto y está argumentando. Pero en la parte anterior no argumenta tanto, solamente te está dando datos y datos, está exponiendo. Entonces, quizá nos podríamos decantar por la opción del texto expositivo. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos viene quedando claro. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a ir ubicando en este texto? Bueno, vamos a ubicar el
la ciencia que está involucrada o las ciencias que están involucradas. Yo veo que hay varias, pero podemos ver que por lo pronto va a haber una que va a ser más importante, o por lo menos dos, pero tú vas a elegir una, desde mi punto de vista, es una sugerencia. Por ejemplo, aquí dice ya, o el nombre de una ciencia, una biología. Entonces te habla de la biología, cómo se relaciona con el cerebro. Pero después habla del desarrollo del bebé. Aunque sigue hablando de la biología, después se pasa a hablar sobre una perspectiva que podríamos llamar social. Entonces, quizá mezcla la biología con lo social, también quizá podríamos mencionar los dos. Fíjate, siempre en las exposiciones de cuando hablo de las actividades y particularmente ahorita el proyecto integrador, yo no puedo decir esta respuesta va a ser porque además interferiría completamente con tu proceso de hacer por ti misma o por ti mismo las actividades. Y por otro lado, no existe una respuesta 100% correcta, porque somos tantos y tantas maneras de interpretar las cosas que, como ya vieron, hay muchísimos facilitadores que evalúan distinto. Lo que me comparten compañeros me sorprende bastante. Hay unos facilitadores que son súper estrictos, seguramente ya les han tocado a varios, que dicen, ay, mira, aquí está bien, pero debiste haber explicado tanto. Aquí no es, decía la instrucción, otras ramas, otras ciencias distintas a la biología, y tú lo que pusiste es una que está relacionada con la biología. Cero. Entonces, en cambio otros decimos, bueno, planteaste muy bien, se entiende que comprendiste el problema, muy bien, y listo. Pero esas son las distintas maneras de evaluar y eso pide que cada quien vaya desarrollando sus propias habilidades y pues vaya viendo cómo eh, prosperar en este mundo. Vamos a pasar entonces a esta segunda lectura que se llama La violencia contra las mujeres en México. Esta segunda lectura, pues ya vimos su tema, no solamente habla de la violencia, sino específicamente la violencia que reciben las mujeres y en México. ¿Sí? Entonces, primero nos comparten una cita de un texto de la conferencia de Pekín que dice, la violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de la igualdad de desarrollo y paz porque viola y menoscaba el disfrute de los deberes y derechos fundamentales. Y bueno, después dice, la unidad de igualdad de género del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en coordinación con estos de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, presentan la exposición La violencia contra las mujeres de México. Ya vimos, es una exposición, pero a ver, vamos a ver. La exposición aborda el origen de esta conmemoración y ofrece un recorrido histórico que muestra diversas maneras en que las mujeres han sufrido la violencia eh, desde el tiempo de la conquista hasta la actualidad, abarcando la guerra de independencia. Es decir, fíjense, ahora nos van a pasar como una serie de información, de datos sobre distintas épocas en México y cómo en estas épocas se ha ejercido la violencia eh, hacia las mujeres. Entonces, primero, bueno, aquí tenemos las fotos de determinados personajes, mujeres. Por ejemplo, las hermanas Mirabal y sus esposos participaban en el movimiento revolucionario. El 25 de noviembre fueron apresadas en una emboscada y murieron a manos del servicio de inteligencia militar. Entonces, aquí hay una cronología. Se está poniendo datos de años, luego nos cuentan, y aquí ojo, porque aquí nos puede servir para lo que vamos a realizar después, violencia económica, violencia sexual, violencia física, guerra de conquista, después nos hablan de las distintas épocas en las cuales en México se ejerció la violencia sexista, guerra de conquista también, guerra de independencia, intervención francesa, la revolución, bueno.
Es para que vayamos viendo. De la violencia intrafamiliar al feminicidio. Fíjate, esto te va a servir para uno de los puntos que vienen después, entonces es importante que lo tengas aquí presente. Em, Fíjate, aquí se presentan gráficas y aquí nos podemos ir dando cuenta qué tipo de texto haría eso. Y además, qué tipo de texto, qué tipo de ciencia se manifiesta en este texto, porque es un tipo de ciencia el que está presentando esto. Entonces dice, la violencia hacia las mujeres es un problema que afecta de manera profunda a largo plazo a la sociedad. Entonces, ¿qué ciencia es esta que habla de la sociedad, verdad? Que mide estos datos sociales, ¿verdad? Entonces, claramente es una ciencia social. Nosotros tendríamos que saber cuál es y ver. Y listo, fíjate, ya terminamos de darle por lo menos una checada. Esto nos va a permitir que pues ya tengamos una idea básica de que lo que está haciendo es exponernos, pero cosas muy generales sobre sobre el tipo sobre este tipo de violencia, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a, a nuestro proyecto. Listo, aquí está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya nuestra tabla para llenar nuestras dos lecturas. Primero, ¿cuál es la intención de los textos? Entonces, revisamos nuestro recurso de intención comunicativa y ya vimos que el primero pues está ahí analizando a fondo una situación. En el segundo nos está más bien mostrando de manera muy general la situación. Entonces, aquí otra vez tenemos la distinción entre el texto descriptivo y el expositivo. En el descriptivo, como podemos ver en el mismo ejemplo de la actividad, pues es más general. Se habla de los sismos, pero solamente se habla pues describiendo, no se mete mucho el tema. Entonces, también aquí creo que podríamos decir o descriptivo o expositivo. Entonces, la idea es que lo podamos justificar. Aquí también no voy a poder adivinar cuál es la respuesta que va a poner tu facilitador. Entonces, bueno, aquí vas a explicar qué tipo de, qué intención puede ser expositivo, porque hay que explicar siempre, no solamente hay que poner cuál. Es expositivo porque, de hecho, el que dije de abajo es expositivo. Puede ser expositivo. El chiste es que tú lo pongas aquí. Y el otro podría ser quizá descriptivo. Pero no tomen como que esta es la respuesta, porque te digo, no hay una respuesta 100%. Creo que varios facilitadores van a tomarlo distinto y tú eres más bien quien debe de tomar aquí una postura y describirla con tus palabras. Y si puedes enviarla lo más pronto posible, si tu facilitador te permite corregir o te da un comentario después, mejor. Después pregunta, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Entonces, ya vimos que en el de donde se habla de desde la postura de la biología, es en el de cómo ves, ¿verdad? Entonces, biología y sociología. Podría ser. Y en el otro, pues vimos que es una ciencia social, podría ser también sociología, pues lo importante es que puedas justificar tu respuesta. Es biología y sociología, ¿por qué? Bueno, aquí muy claro, porque habla directamente de eso. En la otra, pues también habla de eso y se enfoca en la sociedad, pero también puede ser la historia, ¿verdad? ¿Qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. También esto es muy importante. Esto ya lo ya lo vimos la semana pasada, entonces, o la antepasada, ni me acuerdo bien, pero ya lo vimos con muchísimo detenimiento. Entonces, si tienes dudas, puedes revisar los videos de la semana pasada. Te sugiero que busques
el recurso, creo que es mira, aquí dice de la semana 4, no es de la semana 4, es de la semana 3 me parece, que se llama Características de la Ciencia. Ahí es donde vas a encontrar lo que se requiere para hacer esta actividad sin ningún problema. Entonces, creo que no va a haber dificultades al respecto. Acuérdate que son las características de la ciencia que nos habían preguntado, que si es metódica, que si es tal, que si es tal. Entonces tú vas a buscar cuáles son las características que tiene el texto. Ya, lo importante es que ya vimos de qué manera trabaja tu facilitador y qué es lo que va a buscar. Acuérdate de la actividad de la semana 3 donde se planteó esto, busca la retroalimentación que te haya dado tu facilitador y de esta manera vas a saber de qué forma es la manera en la que lo quiere tu facilitador, porque no todos los facilitadores piden lo mismo. Unos te van a decir, nos estamos refiriendo al texto, el texto no es metódico, entonces no pongas metódico. Pero otros te van a decir, sí es metódico porque se refiere al resultado de investigaciones metódicas. Entonces, lo bueno es que tú ya tienes los resultados de la actividad pasada y vas a poder poner una respuesta, si te salió bien ahí, similar a como lo hiciste entonces. Y si te dio una retroalimentación negativa, pues vas a hacer la corrección que corresponda. Y listo. Entonces ya vamos de gane en ese sentido. Y listo, ya tenemos esta primera parte. Creo que es muy importante que le prestemos atención a la parte de la tabla. Y después viene lo siguiente, dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Después completa la siguiente tabla. De nuevo, investiga de qué manera los elementos que vamos a ver a continuación participaron en fomentar o combatir la violencia. Como ven, entonces son distintos elementos que han podido hacer que haya más violencia, pero también han podido ayudar a combatirla. Depende. ¿Cómo vamos a saber esto? Muy sencillo, investigando. Entonces, el tip o la recomendación que comparto es que busques en Google escribiendo violencia y después globalización, o violencia y después multiculturalidad, o violencia y después información en Internet o Internet nada más, y vas a buscar a partir de un documento que sea confiable y vas a revisar cómo se ha fomentado la violencia y cómo se ha combatido. Esto también ya lo hicimos en la actividad pasada de multiculturalidad y justicia social. Entonces, va a ser muy sencillo, incluso puedes acudir al documento de la actividad pasada, a menos que tu facilitador diga lo contrario, pero en general yo creo que no habría problema. ¿Por qué lo habría? Pero bueno, hay que poner atención ahí a lo que nos digan, pero en general es globalización más violencia. ¿Qué podríamos decir de la globalización y la violencia? Si nos están diciendo que investiguemos, yo sugiero que hagamos eso, que investiguemos. Sobre todo en este nivel, acuérdate que no es lo mismo poner cosas que salgan de nuestro ronco pecho que investigar. Cuando nos están diciendo investigar, es muy, muy específico que nos están solicitando que vayamos a fuentes documentales para hacer una búsqueda de información. Entonces, por ejemplo, aquí ya me encuentro en Google. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir globalización y violencia. Entonces, me aparecen ya varios textos. Por ejemplo, aquí me aparece uno de Revistas UNAM. Entonces, aquí pues va a ser muy útil este de Revistas UNAM porque veo que ya es un texto respetado. Entonces, fíjate, con solo leer el primer párrafo ya tengo el resumen. Dice, este trabajo denominado globalización y violencia nos conduce a la reflexión de la forma en cómo se reproducen estructuras mundiales del capitalismo desde algunas décadas atrás, ya sea mediante la instrumentación del llamado Estado benefactor, pasando por el neoliberalismo económico hasta llegar a la organización más compleja de este, que es la globalización y los efectos inmediatos que, como es el caso de la violencia, se reproducen, sobre todo en países con una diversidad de retrasos económicos y políticos. Bueno, ahora, si esto se te hace muy complejo, así como con palabras que no están fáciles de abstraer, pues busca otro que se acerque más. Por ejemplo, esta es una fuente de autoridad también porque es una revista reconocida, se llama Letras Libres y habla sobre la globalización de la violencia. Dice, entre 1990 y 2016, el número de muertos en conflictos armados en todo el mundo fue solo una fracción de la cifra de homicidios, suicidios o accidentes con armas de fuego.
En los primeros 5 meses de 2018 en Estados Unidos, el número de estudiantes asesinados en sus escuelas superó la cifra de soldados estadounidenses muertos en combate en ese mismo lapso. 27 jóvenes y 4 adultos murieron en tiroteos en escuelas y 13 soldados en el campo de batalla. La cifra no incluye a los 29 militares que murieron accidentalmente en prácticas de entrenamiento y no por armas de fuego. Entonces, vamos a buscar la palabra globalización. Porque no dice nada de la globalización, solamente el título dice globalización. Tache para letras libres. Bueno, a ver, consejo educativo. Globalización y nuevas formas de violencia. Corresponde a una parte de la ponencia. ¿Qué es realmente la globalización? Fíjate, entonces tenemos mucho terreno donde hacer nuestra investigación. Podemos buscar cosas que se nos hagan más comprensibles. Por ejemplo, este es un texto, dice globalización, violencia y globalización, y se habla sobre la irrupción brutal de la violencia, que ha sido la mayor sorpresa del siglo XXI. Entonces, vamos aquí yendo así, profundizando. Entonces, por ejemplo, yo lo que he encontrado en lo poco que hemos revisado ahorita es que la violencia, la globalización es un tipo de violencia. Eso lo vimos en el primer documento que vi. Entonces, ¿por qué ha provocado violencia? Bueno, porque la globalización en sí eh, es un tipo de violencia o favorece un tipo de violencia económica. ¿Por qué? Porque, y bueno, hay que explicar por qué. Porque permite que los más pobres sigan siendo explotados, que los más ricos se sigan beneficiando, etcétera. Esto también lo vimos en el texto que revisamos previamente. Y en cómo ayuda a combatir la violencia también justamente lo vimos en el texto de la semana pasada de multiculturalidad, donde se habla sobre la globalización como algo que favorece el intercambio de conocimiento, el desarrollo de tecnologías y todas estas formas de desarrollo pueden ayudar a combatir la violencia. Entonces, por eso creo que puede verse como algo que combate a la violencia. Y también podríamos recurrir al otro texto para buscar multiculturalidad o alguno de los que ya habíamos investigado previamente. Otra vez, la multiculturalidad y la violencia. La multiculturalidad favorece la violencia cuando no se respeta, ¿verdad? En cambio, combate la violencia cuando se acepta. Y la información en Internet, pues también, ahí sí ya tenemos la información con la presentación que hicimos en la semana pasada, hablando del bullying, por ejemplo, que podría ser una forma de fomento de la violencia, y después también vimos las soluciones. Entonces, en este caso creo que va a ser muy fácil hallar la información que requerimos. Listo, entonces, esta tabla le dedico tiempo, pero en realidad es muy fácil de completar. Algo muy importante. Algunos facilitadores, tú ya debes saberlo, si el tuyo te lo va a solicitar de este modo, van a pedir que pongas una cita de la fuente a la que recurriste. Entonces, para hacerlo, lo que tienes que hacer primero es irte hasta la parte de abajo de tu actividad y poner referencias. Y abajo vas a tener que escribir las referencias, vas a poner lo de siempre que decimos. Aquí está. Apellido, autor, nombre, año, etcétera, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el apellido es Federico Ponce, es Ponce, entonces vamos por Ponce Rojas, Ponce, más bien Federico, abro paréntesis para poner el año. El año es 2016. Bueno, aquí es título, lo demás no lo voy a poner ahorita porque ya no me da, no me quiero perder más tiempo. Pero lo importante es que tenemos aquí ya nuestros datos de la obra que estoy citando. Y a continuación, lo que tengo que hacer para poner abajo de mi tabla de donde estoy sacando la información es abrir un paréntesis y escribir Rojas, 2016 y ya.
Esto significa que estoy sacando mi dato de lo que escribió alguien que se apellida Rojas en 2016. Cualquiera que lo vea va a decir, bueno, ¿de qué está hablando? Bueno, también debemos saber que cuando alguien escribe eso, significa que tú te vas para abajo a las referencias y ves, me equivoqué, no era Rojas, era Ponce, perdón. Más bien, eso. Ves tú que alguien pone Ponce 2016, entonces te vas después a las referencias y buscas, Ponce 2016. 2016 y listo. Ya tenemos aquí de quién estoy hablando, aunque eviten por favor equivocarse como yo lo hice en este momento. Listo. Entonces, ya tenemos aquí nuestra parte de punto número 4. Ahora sigue el punto número 5, que desde mi punto de vista está bastante sencillo. Dice, elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencia un fenómeno de violencia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que vamos a elegir, como su nombre lo dice, una relación social. Primero, ¿cuál sería? Bueno, aquí mismo te las pongo. Puedes buscar también en el texto de la violencia contra las mujeres, porque ahí se especifican algunas. Puede ser violencia en pareja, por ejemplo. Esta es la relación social, la pareja. Otra es el trabajo. Otras son padres e hijos. Otras hacia los migrantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner violencia en el trabajo, ¿sí? Y menciona un ejemplo, por ejemplo, cuando un empleado no recibe salario por 6 meses, aunque continúa trabajando sin seguro ni prestaciones de ningún tipo, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de violencia del trabajo, un tipo de violencia laboral, aunque no están involucrados golpes, y esto lo podría explicar aquí, aunque no está involucrada la violencia física, sí se ejerce un tipo de violencia social y laboral, ¿sí? Entonces, pues tú vas a buscar tu propio ejemplo y lo vas a explicar brevemente. También pon atención en si tu facilitador está planteando alguna forma especial de escribir aquí el ejemplo, ¿sí? Entonces, este es el punto número 5. Punto número 6. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los dos textos? Pues los que ya vimos. Entonces, este está muy fácil, esta ni me voy a detener, porque es, ¿cuál es la intención comunicativa? Ya vimos, bueno, ya conversamos al respecto, y la postura. La postura, acuérdate, ¿qué es una postura? La postura es sobre el tema, ¿qué opina el autor? ¿Sí? ¿Qué opina el autor? También ya revisamos, sobre todo en el de los rostros de la violencia, que lo que opina el autor sobre la violencia, en este caso sobre la violencia que se lleva a cabo en las escuelas de Estados Unidos, es que es algo multifactorial y que todos somos responsables. O sea, quedamos igual, pero bueno, ese es su punto de vista. Y en el otro caso, bueno, se habla de la violencia hacia las mujeres. Entonces, vamos a leer y vamos a enterarnos de cuál podría ser su opinión. También, si solamente es un texto puramente descriptivo, podría no tener opinión. Entonces, el autor tiene una postura neutral y se limita a describir, pero está a favor del respeto a las mujeres, a la mujer, ¿sí? Y de detener la violencia y de analizarla. Podría ser esa la respuesta, no sé, chécalo bien tú. Después ya pasamos al punto número 7, que es a donde te truje chencha, como decimos, como decía mi abuelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo más importante. Esto no quiero que porque estuvimos dedicándole aquí mucho tiempo, ya vamos a pasar por alto lo del final. No, no. Al contrario, el punto número 7 es para lo que nos estuvimos trabajando, preparando a lo largo de todo este tiempo. Entonces, no quiero que hagan una reseña crítica mediocre, porque me han estado acompañando hasta aquí y estoy seguro que tienen toda la capacidad de hacer una excelente reseña crítica en la cual tu facilitadora
o tu facilitador no tenga más remedio que decir, esta muchacha o este muchacho se merece un 100 en el proyecto integrador y se lo voy a poner. Entonces, vamos a echarle ganas, por favor. ¿Qué dice así? Dice, elige uno de los 2 textos revisados y haz una reseña crítica sobre él. Considera que buscar información adicional. Cuando dice considera buscar información adicional en Internet, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no lo vamos a considerar, nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Así de simple. No es difícil, ya sabemos cómo hacerlo, somos unos pro en ello, entonces vamos a hacerlo. De esta forma tendrás una visión más completa y una postura informada. No, no importa. Lo que importa es que vamos a hacerlo para que quede bien nuestra reseña, más completa. Entonces, vamos a buscar. A ver esta recomendación que dice aquí. Una reseña crítica acuérdate que una reseña crítica es 2 cosas. Primero, un resumen del texto que leímos, o sea, una reseña. Y después, una opinión sobre el tema. Debe ir ordenado en introducción, desarrollo y conclusión. Deben integrarse los 2 elementos para que se considere una reseña. No puede ser que me falte uno, no puede ser que solo venga tu opinión, pero no haya una reseña del texto, no haya un resumen. Pero también no se vale que solo haya tu reseña, pero falte la opinión, o sea, la crítica, ¿sí? Y tampoco se vale de que no tengas introducción o no tengas conclusión, ¿sí? Necesitamos que tenga todas estas partes. Esto es lo que debe cumplir tu reseña y también debe haber fuentes, pero las fuentes yo diría que las pongamos hasta abajo. Aquí. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la reseña? Esto es lo que sugiero ahorita, tal vez le vayamos añadiendo más párrafos, pero el caso es que iniciamos como siempre. ¿De cuál de los 2 textos vas a hablar? ¿Por qué? Entonces, cuéntanos por qué es importante este texto. ¿Por qué es importante este texto? ¿De cuál de los 2 vas a hablar? Tenemos el del rostro de la violencia o el de la violencia hacia la mujer. Entonces, cualquiera de estos 2 textos tú lo vas a elegir y vas a explicarlo. Acuérdate de escribir un párrafo de 5 a 7 renglones. Acuérdate que todos los párrafos terminan con punto. Escribe oraciones separadas con punto y seguido, que sean cortitas. Y después que tengas tu primera parte, que es la presentación, vas a pasar al desarrollo. No te hagas bolas, es muy sencillo. Se divide en introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Muy bien. Tenemos tenemos el desarrollo. ¿De qué se trata el texto que elegiste? Perdón, es que estaba mi gatito ahí aullando y le tuve que pedir que por favor pues, le baje un poco cuando estamos en sesión, ¿verdad? Párrafo 2, el desarrollo. ¿De qué se trata el texto que elegiste? Esta va a ser tu reseña, la primera parte. ¿De qué se trata el texto que elegiste? Vas a explicarlo brevemente, con tus propias palabras, vas a explicarlo de manera resumida, ¿sí? En 1 o 2 párrafos, ¿sí? Después, ¿qué es lo que te pareció más importante del texto elegido? Pudo haber parecido más importante tal o cual cosa. Entonces, ¿qué es lo que te pareció más importante? Vas a explicar qué es lo que te pareció más importante, por qué te llamó tanto la atención, por qué te llamó la atención. Y después vas a poner qué opinas sobre el texto, la forma en que expone el tema de la violencia. Apóyate en la información de una fuente investigada. ¿Sí? Entonces aquí también vas a buscar en internet, ya sabemos cómo hacerlo y por lo menos vas a buscar en una fuente y vas a decir, de acuerdo con la fuente donde yo investigué, listo, vamos a contar. Entonces, no es nada difícil, son párrafos de 5 renglones. Entonces, ¿de qué se trata el texto el texto que elegiste? Bueno, los rostros de la violencia
Analiza la violencia en las preparatorias de Estados Unidos. Se pregunta sobre la razón por la que existe. Revisa el problema desde las ciencias experimentales y las ciencias sociales. Llega a la conclusión de que, bueno, de que es un problema multifactorial, etcétera, ¿sí? Fíjate cómo estoy escribiendo oraciones cortas, separadas con punto. Después pasamos al punto, al párrafo 3 que dice, ¿qué es lo que te pareció más importante? Entonces, aquí otra vez, lo que me pareció más importante o en lo que quisiera hacer énfasis o llamar la atención es la manera en la que es el llamado a responsabilizarnos, etcétera. Y vamos a explicar por qué. Después que hayamos puesto esto, después que hayamos puesto alguna fuente donde investigamos, vamos a pasar a la conclusión. La conclusión es un último párrafo donde vamos a decir cuál es tu reflexión final al respecto, ¿sí? ¿Cuál es tu postura crítica sobre el tema? Acuérdate que para que sea crítica, debe de incluir nuestra opinión, ¿sí? Debe de decir, incluir nuestra valoración. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir qué te pareció más importante, ¿qué te pareció lo más valioso que expresa el texto? Esta podría ser otra mejor pregunta guía. ¿Por qué? ¿Y qué te pareció menos válido? ¿Por qué? ¿Sí? Y listo. Entonces, de esta manera ya podríamos tener más completa nuestra reseña siempre que incluya nuestra opinión y también un resumen breve de lo que contiene el texto. Por último, habría que poner, ver que estamos cumpliendo con las normas de ortografía, habría que borrar todas estas indicaciones en azul, ver que estamos escribiendo correctamente, que los párrafos tienen una extensión aceptable y listo. Ahora, algo importante. Puede ser que tu facilitador tenga una manera particular de evaluarte. Eso ya lo deberías de saber tú revisando tus retroalimentaciones de la semana pasada. Revisa tus retroalimentaciones. Es probable que tu facilitador prefiera que hagas un texto muy largo. Entonces, te sugiero que lo hagas así. Checa también la información que tu facilitador o tu facilitadora comparte en la sesión síncrona de la semana. Eso va a ser muy importante porque va a permitir que tú sepas y tengas claro qué es lo que estás solicitando. En cambio, va a haber otros facilitadores que digan, no, prefiero que hagas algo muy breve, como yo, por ejemplo, que hagas algo muy breve, pero de calidad. Y es importante que tú sepas específicamente qué es lo que solicita tu facilitador, porque en este caso ni en la rúbrica ni en las instrucciones nos está hablando de extensión. Así que en este caso no podría decirte claramente qué incluir, pero te doy los lineamientos básicos como para que sepamos por dónde irle nadando, por dónde ir viendo. Después, al último, acuérdate siempre de incluir tus referencias, por lo menos pon 3 referencias en mi sugerencia. Vamos a poner lo que hayamos investigado con respecto a la tabla. A ver, vamos a ver aquí. Ah, pues mira, muy fácil, muy fácil. Ya sé qué vamos a poner aquí. Aquí. De los textos sobre violencia, de los otros textos, de otros 2 textos sobre violencia que investigaste, ¿cómo se relacionan con lo dicho aquí? ¿Sí? Esto está perfecto, así sí me gusta, así ya quedó mejor. Es que a veces voy mejorando en la marcha, como pueden darse cuenta. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Bueno, me parece mejor idea para el párrafo 4. De otros 2 textos sobre violencia que investigaste,
por ejemplo, los que vimos en la tabla anterior. O sea, en la tabla donde hicimos la investigación aquí para buscar sobre globalización, multiculturalidad e información de Internet, habría que buscar de esos textos que buscamos, cómo se relacionan con lo dicho aquí, con lo dicho en este texto. ¿Sí? Esto va a ser básico que lo hagamos porque de estos otros dos textos, por ejemplo, si investigáramos algo sobre la globalización y cómo hace daño, pues nosotros diríamos, del primer texto, del texto multiculturalidad, o más bien, el texto multiculturalidad, como se llamaba, tiene un punto de vista más amplio porque se refiere a toda la sociedad y a problemas sin embargo, coinciden en exponer distintos factores como causantes de la violencia. También se podría hablar la intolerancia hacia la multiculturalidad como una causa de la violencia en las escuelas y como un asunto que se podría analizar. Fíjate, entonces, etcétera. Y luego en el otro texto que revisé, etcétera, etcétera. Entonces, esto podría quedar muy bien, podrías incluso abrir otro párrafo y listo. Solamente acuérdate de mencionar el nombre y también, si se puede, el autor. Algunos facilitadores te van a decir que cuando cites el texto, después pongas el autor, que en este caso era León Olivé, creo, año 2019, y abajo debes de poner tu referencia. Y listo. 2 o 3 referencias va a quedar muy bien todo tu trabajo. Y de esa manera vamos a tener bien todo lo que estuvimos realizando. Ahora, algo muy importante, algunos facilitadores también nos piden que incluyamos las referencias de los recursos. Entonces, tú también ya lo sabes si tu facilitador es entre quienes te lo piden. Entonces, para poner las referencias de Prepa en línea, recuerda poner portada, poner instrucciones, contenido, referencias y revisar 2 veces tu proyecto integrador. Importante. Ahora sí, foro de integración. Estas son las indicaciones que yo pongo resumidas en mi foro de integración. Creo que les pueden servir a todos. Es muy fácil, mira. Son
cinco participaciones que tienes que hacer en 5 días de la semana. Yo no les bajo puntos a los compañeros y de una vez lo digo abiertamente. Yo no bajo puntos a los compañeros que hacen sus participaciones en un solo día. Pero, la rúbrica dice que sí hay que bajar puntos y sí baja puntos. Entonces, desafortunadamente, la mayoría, bueno, yo no coincido con eso respetuosamente y respeto y admiro el trabajo de todos, pero en este caso, creo que no concuerda con lo que solicita, con los lineamientos de la prepa en línea que nos dicen que podemos organizar nuestro tiempo si trabajamos. Entonces, muchos de mis estudiantes trabajan de lunes a viernes y no tienen tiempo de llegar a meterse al foro. Bajan sus actividades, trabajan en ellas y después las envían el fin de semana, lo cual está perfecto. Entonces, no le veo caso para que participemos 5 días en un foro. Sí, para eso es la educación a distancia, para que podamos organizar nuestros tiempos y mandar a nuestro ritmo la información mientras desarrollamos el conocimiento, no que se cumplan determinadas metas que realmente chocan con los objetivos principales. Pero bueno, aquí no se trata de lo que yo piense, sino de lo que dicen las instrucciones. Entonces, yo me voy a pegar a lo que dicen las instrucciones en en la rúbrica y en todo para darte las indicaciones y sugerirte lo mejor para que saques 10 en esta actividad. Entonces, vamos a ver cuáles son las estrategias que podemos utilizar si es que no puedes conectarte para estar haciendo tus participaciones 5 días a la semana, 5 días de la semana. Entonces, de todas formas, mi sugerencia es que lo hagas así, que hagas los 5 días de la semana. Vamos a ver qué podemos hacer. Eh, bueno, no importa mi opinión, ¿verdad? Pero a mí no me gusta nada. ¿Por qué? Yo también me han hecho grupos de capacitación donde yo estoy como estudiante en prepa en línea para capacitarnos, para actualizarnos, y también tengo que comunicar, que meterme 5 días a la semana. Entonces digo, no, entiendo totalmente a los estudiantes que no lo hacen, pero bueno, hay que aprender a hacer lo que nos solicitan. Entonces, y sin quejarnos además. Solamente lo puedo hacer porque es mi canal, pero por favor no lo hagan nunca en plataforma. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Escribe 5 participaciones a lo largo de la semana, ¿sí? 5 participaciones. Primera participación, la respuesta. ¿Qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Aquí otra vez tu punto de vista. ¿Cómo lo vas a expresar? Siguiendo las normas ortográficas, inicia con mayúscula, termina con punto, listo. 5 renglones por lo menos. Segunda participación, te vas a meter otro día. Hoy, por ejemplo, hoy lunes, hoy martes, haz esta participación. Segunda participación, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Vas a ir a ponerle. Si tienes un facilitador que te solicita que respaldes siempre lo que dices en investigaciones, pues vas a tener que hacer una investigación y justificar ese punto de vista, ¿sí? Entonces, busca qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Después, bueno, y todo lo que investigues, pon abajo la información, el autor, el título y el enlace. Después viene la tercera participación. Para la tercera participación te pide que leas 2 textos. Estos no se preocupen, no los vamos a revisar aquí. Son 2 textos y después de que hayas leído esos 2 textos nos van a preguntar cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de esas ciudades. ¿Por qué? Menciona el nombre del texto con el que estás de acuerdo, ¿sí? Entonces vas a leer 2 textos. Los 2 textos, cada uno expone una hipótesis diferente de por qué se extinguieron y por qué hubo gran sequía en las zonas mayas. Entonces, vamos a ver cuál es el que más cuadra con nuestro punto de vista, cuál es el que tiene una mejor argumentación y vamos a elegirlo, ¿sí? Es importante que lo conozcamos bien, que lo hayamos leído bien. ¿Por qué? Porque después nos preguntan nuestra justificación, ¿verdad? Nos piden que expongamos nuestro punto de vista y demos una razón de cuál es la causa de que haya, de que hayan desaparecido los mayas a partir de los argumentos que se nos están dando. Entonces, fíjense, estoy cambiando de opinión porque creo que sí vamos a checar los 2 textos.
y los vamos a checar aquí. Muy bien. Fíjense, esto se llama la decadencia de los mayas se debió al cambio climático según estudio. Fueron afectados por sucesivos periodos secos que culminaron con una sequía prolongada. Científicos analizaron la composición química de las columnas de piedra caliza o estalagmitas del piso de la caverna Yokbalum en el sur de Belice. ¿Sí? Entonces, hubo un cambio climático, se extinguieron. Listo. Tienes que leerlo para ver cuáles son los argumentos. El otro, la caída de los mayas, dice la NASA, ellos mismos lo ocasionaron. Entonces, se acabaron los recursos, ellos mismos lo ocasionaron, adiós mayas, ¿sí? No fue culpa del clima, fueron culpa de ellos mismos. Entonces, esas son las dos posturas que tenemos. Tú vas a checar, vas a ver cuál es la que más te convence a ti y vas a explicarlo. A continuación, en la cuarta participación, vas a simplemente interactuar con una compañera o compañero. Con amabilidad le vas a decir qué opinas de lo que compartió y vas a decir, vas a explicar por qué. Acuérdate de que no es aceptable poner nada más, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no. Tienes que explicar, ¿sí? En todos los casos. Por último, en el punto 5, escribe tu reflexión final y listo. Ahora, como recordatorio, esto lo pongo simplemente como recordatorio, un poco humorístico, así que, pero es serio, lo que dice aquí, miren. Si participas solo un día, hay tabla. O sea, va a estar mal si participas solo en un día. Participa los 5 días o participa la mayor cantidad de días. Esto ahorita voy a mencionar algo al respecto, pero bueno, toma en cuenta esto. Si participas solo un día, muy mal. Si escribes muy poco o demasiado, muy mal. No escribas menos de 5, no escribas más de 6. Perdón, más de 10, más de 20 líneas. No lo hagas. Si copias y pegas, mal. Mal también, mal. Tache. Aquí no te permite poner tache, pero tache. Si escribes menos de 5 comentarios, también muy mal. Esto lo estoy poniendo porque veo que hay muchos compañeros que hacen muy bien todo su trabajo, desarrollan todos los temas y participan a medias en el foro. Entonces, esto es una de las cosas más importantes, escribir los 5 comentarios. ¿Qué es más importante? Es más, yo les plantearía, ¿qué es más importante? ¿Hacer sus 5 comentarios o hacerlos en días distintos? Definitivamente es más importante hacer tus 5 comentarios. Tienes que hacer tus 5 comentarios. Esto es fundamental. También, si no usas signos de puntuación o tienes errores de ortografía, si usas mal tus signos de puntuación, también. Hay tabla que significa tener puntos menos, ¿sí? Entonces, vamos a evitar esto. A lo que voy a mencionar aquí de que si participas un solo día, bueno, si ya llegó el domingo y ya no pudiste participar otro día, ¿qué vas a hacer? Vas a poner solo una participación y vas a poner, perdón, no pude. No, no vas a hacer eso. Vas a meterte el domingo y vas a decir, ni modo. Bueno, no vas a escribirlo, solo vas a pensar, ni modo. Quizá me bajen puntos por hacer solo en un día todas mis 5 participaciones, pero es más importante que haga mis 5 participaciones y las voy a hacer. Y voy a sacarme una calificación alta y eso va a estar bien. Entonces, ¿qué sí vamos a hacer? Bueno, participa en 5 días diferentes, 5 días diferentes, ¿sí? Acuérdate. Aquí ahorita también voy a mencionar un tip. Escribe de 5 a 10 renglones en cada comentario, no menos y de preferencia no más. Escribe todo con tus palabras, nada de copiar y pegar, todo con tus palabras. Escribe los 5 comentarios por separado, ¿eh? No que todos vayan en la misma caja de texto, no. Los 5 comentarios por separado. Cuida tu ortografía y redacción. Tu ortografía y redacción es tu arma más importante, tu apoyo más importante. Entonces, cuida tu ortografía y tu redacción y todo esto va a estar aprobado por Barack Obama. ¿Qué es lo que yo sugiero? Bueno, participa en días diferentes. Bueno, me han compartido varios compañeros y yo estoy seguro de que funciona, que una gran idea es hacer todas tus participaciones de una vez en una hoja de Word, guardarlas ahí. Por ejemplo, un día que estés tranquilo, escribes tus 5 participaciones después de haber leído el texto, te despreocupas, las guardas en tu procesador
en tu computadora, en tu celular. ¿Y qué vas a hacer después? Bueno, cada día vas a decir, bueno, ya es otro día, voy a copiar esta cosa que ya escribí y la voy a subir al foro. Al otro día también, y al otro día también, y listo, ya van a pasar 5 días y ya se va a cumplir con esta regla que estamos viendo aquí que nos están pidiendo. 5 días distintos para hacerlo, para hacer nuestras participaciones. Ya terminamos, pero ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Mientras tanto, tienen tiempo para suscribirse a mi canal y acompañarme en esta aventura del conocimiento dentro del prepa en línea. ¿Qué les parece que ya nos encontramos en el módulo 3? Parece que fue ayer, realmente, cuando entramos y pues pasamos por todas estas cosas para para acceder, para pasar el módulo propedéutico, para pasar el módulo 1. Fuimos viendo cómo íbamos aprendiendo cómo funcionaba la computadora, cómo funcionaba la plataforma. Ahora creo que ya estoy con puros maestros de la plataforma y van a ver que poco a poco vamos a ir conociendo más todavía. Entonces, ¿qué les parece si me comparten sus preguntas y respuestas que yo voy a estar respondiendo ahorita con mucho gusto? Entonces, voy a pasarme aquí a ver el chat mientras los dejo en esta hojita. Hola, hola. Me están diciendo que no se escucha y yo sí escucho. Fíjense que sí tengo aquí. No se escuchó una parte, me dicen, y ahorita a ver. No se escuchó lo de las referencias. ¿Me podrían decir qué es lo que no, cuánto tiempo no se escuchó, por favor? Porque no me fijé. Qué mal. Bueno, entonces voy a copiar hasta donde me dejó el chat, porque creo que ya no me dejó copiar mucho. Y chin, qué mal. De hecho, para mí es muy trágico que me haya fallado el audio. Espero que se pueda resolver. Bueno, lo de las referencias no se escuchó. Entonces, em, desde lo que dijo de que las referencias van al último. Entonces, las referencias van al último, sí, y después de que las referencias van al último, bueno, pues nada, solamente que hay que completar estas referencias, que hay que poner los 3 minutos antes de empezar el foro. Ok. Entonces hice un cierre sobre las referencias y no se escuchó lo del cierre. Bueno, pero no expliqué nada particular. Lo que voy a hacer es editarle después para que quede bien, pero no expliqué nada vital, solamente hice un repaso de esta parte. Entonces, pues gracias por decirme. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pegar aquí las dudas que tenemos. Te está tardando esta computadora. Muy bien. Por favor, si tienen dudas, acuérdense de ponerle signos de interrogación para que no me pierda. Dice, según bien la información del módulo 3 dice que el proyecto integral vale 24 y el foro 12. Sí, tengo que actualizar esa información. Tienen razón, ya me había fijado previamente de eso. Bueno, de todas maneras siguen sumando más del 50% todos estos datos que mostré, así que es casi lo mismo. Qué bueno que ya no vale tanto el proyecto integrador, así ya no se le recarga tanto peso, pero ahora tiene más peso el foro de integración, entonces es muy importante que cumplamos con todo lo que se nos está solicitando. Todo lo que tenga que ver con otros módulos estoy informando en el canal de Facebook, así que por favor ahí pueden revisar lo que compartí.
El texto 2 de la revista, ¿cómo ves? Y bueno, eso ya lo revisamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué más. Mire, buena noticia que nos comparte Socorro, que ha sacado 9 y 10. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Puede ser fisiología? Pues revisen, si se puede justificar, puede ser. Sí, ¿verdad? Porque es más bien la rama de la biología que analiza lo de la violencia, perdón, lo del el cerebro humano, ¿no? El organismo humano. ¿Qué más tenemos por aquí? Muchas gracias, compañera Magali. Perdón si se me pasa alguno. Ah, el PDF, hay problemas con el PDF, ¿verdad? Entonces, si no les funciona, acuérdense de utilizar, yo a mí con el que no me funcionó fue con uno de mis navegadores de la computadora, utilicé el Google Chrome y desde ahí sí pude hacerlo. Bueno, creo que vamos bien, no tenemos aquí muchas dudas. Voy a pararme solo donde vea, a ver, en el punto 5, ¿también puede ser violencia escolar como el bullying? Sí, claro que sí, perfecta pregunta. Tenemos que escribir mucho, pues ya expliqué en todos los casos cuántas líneas debe contener la reseña. No dice, pero aquí mi sugerencia es que la dividamos en por lo menos 6 párrafos de 5 o 10 renglones cada uno. Ahí es cuando no se escuchaba. Fue horrible. Es que, no, y saben, YouTube ya me está amenazando de que van a quitar este modo de comunicación. Entonces no sé cómo le voy a hacer, pero algo vamos a inventar en agosto. Em, la parte de las referencias, bueno, la de las referencias simplemente es poner las referencias como siempre hemos visto. Está muy sencillo. Si no sé nada de los mayas, puedo investigar. Claro que sí, adelante, claro que sí. Y si hago todos dos el mismo día porque no me da tiempo en la semana porque trabajo se vale, les digo que según la rúbrica no, o sea, yo sí lo aceptaría también, depende de tu facilitador, le puedes pedir permiso a tu facilitador, a tu facilitador, para que lo tome en cuenta, pero esto es con respecto al foro, para participar por lo menos 2 veces. Entonces, en el mismo día, habría que verlo directo con tu facilitador para ver qué es lo que opina. Puedes distribuir en distintos días de la semana, por ejemplo, puedes participar, pasarle al lunes, al sábado y domingo, en esos días tal vez descansa uno y podríamos poner ahí hacer una participación cada día y organizar 3 días en la semana para hacer las participaciones. Ahí podríamos irle viendo porque afortunadamente tenemos 7 días de la semana. Si no recuerdo nada de los mayas, tengo que investigar para ponerlo en la pregunta 1. Pues hay que enfocarnos en lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando, a ver, vamos a acordarnos qué es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando qué es lo que sabes. Pues no, nada más te están preguntando lo que sabes. Di no sé, pero tienes que explicar por qué no sabes. Completa 5 renglones, no pongas solo no sé, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues les digo, ¿qué opciones tenemos si no pueden escribir 5 días diferentes? Escríbanle a su facilitador, comenten la situación. O organicen, escriban todas sus participaciones antes y súbanlas, se conectan un minuto y las suben. O le pueden, si le tienen confianza a alguien, bueno, eso no. Nada, iba a decir algo que no está permitido. Ustedes pueden subir ustedes pueden tal vez meterse un minutito nada más para copiar y pegar la participación, podría ser. Reseñas críticas, ¿cómo se hacen? Bueno, ya expliqué, lo que acabo de explicar es exactamente cómo se hace una reseña crítica y está en la plantilla. Por favor, revísenlo con confianza.
Puede compartir el texto Las mujeres, la violencia, porque no me deja verlo ni descargarlo. Voy a ver, pero sí, voy a ver cómo lo puedo compartir, ¿sí? Y lo intento compartir aquí en la descripción, porque sí, varios me han comentado eso. Listo, entonces vamos a ver si tenemos más preguntas. Pero voy a abrir un nuevo documento porque este se me está trabando. Entonces, para quienes ya terminaron, para quienes ya vieron todo, pues ya terminamos nuestra sesión de hoy. Voy a seguir con las preguntas hasta que estén ya todas terminadas, porque pues es importante que no quede duda. Entonces, estoy pegando de nuevo aquí el texto que nos están compartiendo los compañeros, las preguntas. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Buenas noches. Las respuestas que ponemos, que vamos a poner en la tabla, deben de tener una extensión. Como no dice, pues no, pero sí es importante que haya una justificación, que se explique por qué, etcétera, de todo lo que nos están solicitando. El resumen sí es del texto, ¿verdad? No con mis palabras. A ver, no, 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 no. Todo es con tus palabras. Todo, todo. Entonces, esto, a ver, cuando, bueno, quienes me acompañaron y quienes ya recibieron su calificación en todas las actividades de resumen, verán que todo lo que nos piden que hagamos es con nuestras palabras. Entonces, no, el resumen es con tus palabras, todo es con tus palabras. Entonces, no se vayan a equivocar porque ahí va a ser, pues, en detrimento de su calificación. También el resumen es con tus palabras. El resumen siempre es con tus palabras. Muchas gracias por compartir esta pregunta porque nos sirve para tener mayor claridad al respecto, ¿sí? Ojo con ello, no se les vaya a pasar porque imagínense, va a ser un desliz del cual difícilmente se van a poder recuperar en esa misma actividad. Todo debe ir con tus palabras. El resumen siempre es con tus palabras. O sea que sí, el resumen es una explicación del texto, pero con tus palabras. Cuidado. Ahí no le entendí esta pregunta de la compañera Socorro. Si gusta compartírmela de nuevo. En la primera aportación del foro se debe de poner referencia o como dice que es en base de lo que uno sabe, pues eso es con base en lo que uno sabe, entonces no se necesita referencia desde mi punto de vista, a menos que tu facilitador indique lo contrario. Disculpe, las dos primeras respuestas tienen extensión, todo tiene una extensión. ¿Te refieres a extensión mínima? No lo sé, yo sugiero que sea de 5 renglones, por lo menos. Voy a ver si puedo compartir el texto que nos está viendo. Muy bien, parece que a un compañero le fue bien con la plantilla, lo cual me da mucho gusto. Y entonces, como les comentaba, estamos cerrando nuestra sesión de hoy. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí, porque esto es muy importante que ahora exhaustivamente estemos muy claros de todo lo que se nos está solicitando, porque es la última semana, es básico que no se nos pase nada, que estemos muy listos, que cumplamos con cada una de las cosas, incluso que mantengamos una comunicación con el facilitador puntual. Dice la compañera Evelyn, una duda, ¿las fuentes de consulta van al final o antes de la conclusión? Las fuentes, y qué bueno que me compartes esto porque varios estudiantes me han...
Las fuentes van siempre hasta el final, siempre hasta el final. No al principio, no en medio, siempre hasta el final, hasta abajo, hasta abajo. En los libros siempre van hasta el final, en todo lo que escribas siempre van al final. No pongan fuentes, por favor, en la introducción y en la conclusión. No, 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 hasta el último y ahí le ponen referencias. Van hasta el final. Ahí no se vayan a confundir. Bueno, nos comparte Natalia, dice, no entiendo bien en la parte de la tabla donde dice qué características del conocimiento científico tienen los textos. Indica al menos una. Bueno, esa pregunta se refiere a la semana número 3. Perdón, a algo que vimos en la semana número 3, ¿sí? En la semana número 3 hicimos una actividad sobre las características, sería en la semana 2, no me acuerdo, pero el caso es que hicimos una actividad donde se hablaba sobre las características del pensamiento científico y sobre las características de la ciencia. No sé si se acuerden. Entonces, revisamos un recurso que pues se llama ciencia justamente, y habla de las características de la ciencia. No, no es cierto, no es el de la ciencia. Esperen, estoy viendo a ver cuál era el nombre particular. A ver, estoy checando, estoy checando. No, pues ahorita no me voy a acordar, pero revisen por favor en las actividades pasadas cuál era el recurso y cuál era la actividad donde nos preguntaban sobre las características de la ciencia. ¿Sí se acuerdan? Y habíamos dicho que la ciencia es metódica, es sistemática. Es unas cosas que debería de acordarme, pero a ver, déjenme ver si lo encuentro por aquí. Ciencia, a ver si alguien se acuerda, a ver si alguien se acuerda del nombre de la, del recurso. Bueno, pues no me voy a tener más tiempo, lo siento, pero es esta actividad, acuérdense si quieren revisen en alguno de mis videos anteriores donde vimos cuáles eran las características de la ciencia. Y listo, ahí vamos a explicar si la ciencia cumple con ser rigurosa, cumple con ser esto, cumple con ser lo otro, y listo. Características de la ciencia, me dicen, a ver. A ver, a ver. Ah, sí, 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 se me olvidó que era un recurso, es que lo estaba buscando en los PDF. Es un recurso que se llama características de la ciencia. Exacto, es este el recurso. Muchas gracias, compañera Ivette. Muchas gracias. Dice, características de la ciencia. La ciencia es sistemática, objetiva, verificable, modificable, metódica. Entonces, vamos a ver para responder esta pregunta cuál de esas características se pudieran estar cumpliendo y lo vamos a explicar. Y listo. Entonces, aquí viene la descripción y creo que va a ser más fácil hacerlo porque ya lo habíamos hecho previamente. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una ventaja que tenemos y nos va a facilitar mucho su elaboración. Y listo. Entonces, vamos a regresar a las preguntas. Muchas gracias, compañeros, por sus saludos y sus palabras. Siempre que quiero hacer mi foro usando Word, al momento de copiar mi texto en el foro me marca error. ¿Cómo puedo solucionarlo? Tal vez puedas solucionarlo
pegándolo como texto sin formato. Para eso tendrías que poner el botón Shift, no, Control, Shift, V. Tal vez eso permita que se pegue correctamente. Habría que probar, que revisarle. Ojalá sí se pueda resolver, ¿verdad? Para que se pueda guardar la información de esa manera y no marque error. También simplemente poniendo control V, porque luego no permite copiar y pegar directo en el foro. Solamente tú en tu teclado escribes control V y listo, así te va a permitir pegar. Sí, yo creo que así va a resolver. No hay mochila de actividades en esta semana. Exacto, control V. ¿Las referencias se pueden poner como pie de página? Sí, pero yo sugeriría que no, lo hace un poco más complicado. Si nos pide ser honestos, en la pregunta de ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Si no sé al respecto, eso puedo poner. Sí, no, si te pregunta lo que sabes y no sabes, pues ponle, explícalo y ya. ¿Cuántas referencias tiene que llevar? No dice, yo sugeriría entre 2 y 3. En los textos de la tabla tenemos que poner las fuentes de consulta. Sí, hay que poner las fuentes de consulta y al final ponemos todas las referencias, incluidas esas. Y listo, estamos terminando. Creo que ya no tenemos más preguntas. Estas características, ¿qué tienen que ver sobre la violencia? Pues nada sobre la violencia, mucho sobre el artículo. Y de eso es la pregunta. El artículo tú tienes que revisar si es sistemático, metódico, objetivo, verificable y modificable. En eso nos vamos a enfocar. No directo en la violencia, sino en el artículo, en el texto que estamos eligiendo y analizando, ¿sí? Entonces, así va a ser más sencillo. Y listo, pues estamos cerrando ahora sí nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo muchísimo éxito y qué bueno que estamos desde ahorita revisando, echándole ganas, poniendo atención en cada una de las cosas que se requieren. Los invito a que si tienen dudas, con confianza me las compartan aquí abajo en el canal. Voy a estar respondiéndolas lo más pronto que pueda. Y también acuérdense de mantener una comunicación estrecha con sus facilitadores, sus tutores, para que los apoyen en todo lo que se necesite. Les sugiero también algo muy importante. Envíen su proyecto integrador a más tardar el sábado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden pasar retrasos de distintos tipos. De esa manera nos lo evitamos. Así que estoy seguro que les va a ir muy bien. Yo soy el facilitador Octavio Martínez y seguimos en contacto. Hasta pronto.